pero cada uno enfocándolo a una perspectiva particular. Daniel lo va a hacer como hijo. ¿Cómo lo evidencia? ¿Y cómo se evidencia ese para mí el vivir es Cristo como hijo? Luego continúa Alonso Puyo. ¿Cómo evidencia ese para mí el vivir es Cristo como estudiante universitario? Allá en su rol donde se mueve, en medio de tanta gente que simplemente filosofa y quiere comprobar las cosas solo a través de la ciencia. Luego continúa el tercero, Juan Carlos. Gracias. ¿Cómo se evidencia para mí el vivir es Cristo? En el rol que desempeña como empresario y como padre de familia. ¿Cuáles son las evidencias que debe mostrar una persona a la cual para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Luego en la tarde, abre la tarde con el tema Jordan González. Para mí el vivir es Cristo en los oficios varios, en todos los oficios. Y cierra con invitado Héctor David. Para mí el vivir es Cristo en la cotidianidad, en la practicidad de nuestra vida diaria. Entonces vamos a estar muy atentos y vamos a tener una mirada en esta palabra que vamos a escuchar, una mirada con confianza, sabiendo que es el Espíritu Santo de Dios hablando a través de cada uno de aquellos que por su gracia ha permitido que compartan la palabra esta mañana. Y vamos a estar atentos, guardando la esperanza de que vamos a ser edificados en su verdad y vamos a ser santificados en su verdad. La palabra viva de Dios es la verdad. Bienvenidos, iglesia. Buenos días, iglesia. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bueno, en la mañana de hoy, bien lo mencionaba papá, la temática general, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El rol correspondiente es el rol como hijo. Hijo acá en la tierra, como hijo también como hijo en nuestra relación con Dios. Y vamos a ver este rol. Pero antes de iniciar, vamos a tener en cuenta que este es el rol más extenso que hay, más largo que existe, y es la base fundamental para todos los demás. Partiendo de esto. ¿Por qué? Y de todos modos también es el rol más difícil que se puede hacer. ¿Por qué? Porque sencillamente el rol como hijo se nace con él. Usted nace siendo ¿qué? Siendo hijo, ¿cierto? Usted no nace siendo padre, usted no nace siendo esposo, usted no nace siendo empresario, usted no nace siendo educador, ¿sí? Usted no nace con ningún otro rol. Usted con lo primero que nace y lo primero que tiene que tener en mente es que usted nace siendo ¿qué? Siendo un hijo. Y todos acá somos hijos. Aún así, aunque ya se hayan casado, aún así siguen siendo hijos. Por eso este es el rol más extenso en el cual vamos a ver, y el más largo porque va desde su nacimiento hasta la muerte. ¿Qué pasa con este rol? Este rol sencillamente no se cambia, no se quita, sino que sencillamente este rol lo que hace es darle base a todos los demás. Y para un hijo, el único deber y la única responsabilidad que tiene un hijo acá en la tierra es una sola. ¿Cuál es? Sencillamente es la obediencia.
Si vamos al sentido escritural, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la labor de un hijo, ¿cuál es? Es obedecer. No es nada más. No menciona absolutamente nada más, sino que solamente obedezcamos la palabra de Dios, obedezcamos a Dios, obedezcamos a nuestros padres. Para ello, vamos a iniciar yendo a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Y 21. Dice: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, en la mañana de hoy por su Padre, por tenernos, Dios, aquí reunidos, adorándote, Dios, y buscando de ti, Padre Celestial. Danos sabiduría, poroso Dios, para poder entender tu palabra, poroso Padre, para poder discernir tu palabra conforme a tu misma palabra, Dios. Guárdanos, Padre Celestial, protégenos, Dios, y cuídanos de cualquier mal, Padre, y de cualquier peligro, Dios. Te alabamos y te bendecimos grandemente. Amén. Bueno, iniciamos entonces con el versículo 20, versículo 21 de Colosenses, que dicen: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. ¿A qué hace referencia esto? Pues sencillamente el versículo 20 es muy sencillo de entender, que dice: hijos, obedezcan a todo a sus padres. Ya, no necesita usted tener una teología profunda, no necesita usted ser el hombre más sabio del mundo para poder comprender lo que dice este versículo 20. Que dice: hijos, obedezcan ¿en qué? En todo a sus padres. ¿Por qué? Porque esto le agrada a Dios, no es más. Versículo 21, ¿qué nos menciona? Dice: padres, dice, no exasperes, también hace referencia a no provocar a ira a vuestros hijos para que no los desanimen, ¿cierto? Ya esto le toca un poco más al rol correspondiente del padre, pero enfocándole en esto, no exasperar o no enojar, no hace referencia a que no lo pueden regañar, no lo pueden amonestar, porque pues el hijo se enoja, no hace referencia a esto de ninguna manera, sino que hace referencia a otro aspecto diferente. Lo vamos a ver en el transcurso de la mañana. Lo que me quiero enfocar es que un hijo debe obedecer en todo a sus padres. En todo ámbito, en todo lo que les ordene, lo debe obedecer. Solamente hay una excepción en la cual no se debe obedecer a un padre. ¿Qué cuál es? Cuando dé una orden a hacer algo que vaya en contra de la Escritura. Es de la única manera en que el hijo puede decir: no voy a hacer caso a esto. ¿Por qué? Porque sencillamente nos dice la Escritura que para nosotros es primero obedecer a Dios antes que a ¿quiénes? Que a los hombres. Y en ese caso, si nos dan una orden en contra de la Escritura, nosotros tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Así sean nuestros padres. Pero del resto, en todo, debemos que obedecerlos. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Vamos a Efesios capítulo 6. Versículo del 1 al 4. Dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Hay algo referente acá, porque todos nosotros esperaríamos que de pronto el apóstol Pablo dividiera estos dos roles de los padres y de los hijos, ¿cierto? Pero vemos que en un solo texto nos los está poniendo a los dos juntos. Está poniendo primero a los hijos y luego nos pone a los padres juntos.
Todos nosotros esperaríamos que de pronto el apóstol Pablo dedicara un capítulo entero como para el rol de los hijos, la obediencia a lo que deben hacer los hijos, y otro capítulo aparte exponiendo la labor de los padres, el rol de los padres, pero vemos que lo que hace el apóstol Pablo muy sabiamente es unificar estos dos, ¿cierto? Unificar estos dos. Primero inician en Efesios, inicia mostrando a los hijos: obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Además nos dice, si ustedes no lo quieren obedecer porque eso es justo, pues recuerden también de que este es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa que hay con este mandamiento? Nos lo dice ahí mismo el versículo 3, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Primer mandamiento con promesa que hay en la Escritura: el obedecer a vuestros padres, el obedecer a nuestros padres. Este rol de hijo sencillamente es la base fundamental de todos los demás, porque en casa se debe iniciar primero obedeciendo a sus padres, para que ya después, cuando crezca, sepa que debe obedecer a las demás autoridades puestas por Dios. Porque si en casa a un hijo no se le enseña a obedecer a sus padres, nunca, cuando sean grandes, van a obedecer otra autoridad. Nunca lo van a hacer. Si no lo hicieron desde casa, y si sus padres no le enseñaron a sus hijos a obedecerlos, no le van a hacer caso absolutamente a nadie. Y eso lo podemos notar nosotros en nuestra vida cotidiana, porque nosotros podemos ver de pronto que hay niños pequeños que los padres le dan una orden y los hijos no hacen caso. Y de pronto llega alguien más, otro conocido, y le da la misma orden y tampoco hace caso. Y es ahí cuando uno llega y dice, no, pero es que si no le hace caso ni al papá, mucho menos le va a hacer caso a alguien más, ¿cierto? Y siempre nosotros vamos a tener esto en mente. Uno dice, no, pero es que si ese niño no le hace caso ni al papá, pues mucho menos me va a hacer caso a mí. Esa es la base fundamental: la casa, el hogar, la familia. Y a eso es lo que se hace referencia el apóstol Pablo, encerrando a los hijos y a los padres en un solo texto. A la familia como tal. Porque todo se basa y todo inicia es desde casa. Por eso un padre no debe esperar que llegue el domingo y llevar a su hijo a la iglesia, a la escuela dominical, a que le enseñen lo que él ya debió enseñarle en casa. Esa no es labor de la iglesia. Esa es labor del padre, instruir al hijo desde pequeño. Instruirlo desde pequeño para que crea en Dios y honre a su padre y a su madre. Ahora bien, está también la enseñanza que se le debe dar al hijo para que respete tanto a su padre como también que respete a su madre. Porque siempre, la mayoría de veces pasa de que los hijos le temen más o tienen más respeto por el papá que por la mamá. Siempre le tienen como más temor al papá, y a la mamá pues es más relajado. De pronto en algunos hogares pasa diferente, le tienen más temor a la mamá y al papá lo pasan relajado. Pero esto bíblicamente no puede ser. ¿Por qué? Porque sencillamente un hijo debe respetar por igual y debe tener el mismo temor por igual tanto para el padre como para la madre. ¿Y esto quién lo infunde? Sencillamente ¿quiénes? Los mismos padres. Los mismos padres. Porque si se comienza a dar en el hogar de que un padre es más flexible que el otro, pues ya el hijo va a conocer a quién va a ir, a quién es más relajado, a quién se lo puede pasar por la galleta. Exacto. Si desde el hogar se comienza a ver esto, desde que la crianza, pues ya el hijo, como cuando ya tenga unos 10, 11 años, ya sabe cómo manipular a los papás. Es más, lo puede hacer hasta que se pongan en contra entre ellos mismos. Por eso, lo más peligroso que hay es la instrucción hacia el hijo. Es lo más peligroso que hay.
Porque aunque se denoten pequeñas cosas que usted le está inculcando, esas pequeñitas cosas, como es decirle, no, si su mamá hizo que no, tranquilo, no pasa nada, yo vaya y cómpreselo, o vaya y hágalo, no pasa nada. Esas cosas tan pequeñitas, en un futuro, usted la va a lamentar, como padre. O como madre. La van a lamentar. Por eso lo más peligroso que hay y lo más cuidadoso que se debe tomar es la instrucción hacia el hijo. También bien nosotros podemos saber de que el hijo es el reflejo de los padres. Si usted quiere saber cómo es el funcionamiento del hogar, cómo es el trato en el hogar, vean al niño. Vean al niño. Si el niño es obediente a sus padres, es disciplinado, es juicioso, sencillamente uno puede notar que en el hogar se le ha inculcado esto. Que en el hogar los padres son juiciosos con él, son disciplinados, son respetuosos, no se faltan al respeto entre ellos. Pero si un hijo desde pequeño comienza a tratar mal a la mamá o trata mal al papá y no le hace caso a ninguno de los dos, ya uno dice, no, esa casa es de lo peorcito. Le faltó disciplina a los padres para poder instruir a sus hijos. Y si así es el hijo, definitivamente así también igualitos son los padres. Como así indisciplinado es el hijo, así indisciplinados son los padres. La instrucción y bueno, el rol del hijo, el rol como hijo, nosotros lo basamos siempre es en obedecer, es en la obediencia. En obedecer en todo a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. ¿Por qué? Porque esto le agrada a Dios. No es más. Muchas veces vemos en la Escritura que anteriormente, cuando un hijo era necio, cuando un hijo no obedecía a sus padres, ¿qué pasaba? ¿Cuál era la ley que tenían establecido para estos hijos? Que los sacaran al parque del pueblo, ¿cierto? A la mitad del pueblo, y ¿qué les hicieran? ¿Cierto? Que saliera todo el pueblo y lo matara a pedrada. Porque ese hijo no servía. Así de sencillo. Si ahora se manejara esto mismo, ¿qué pasaría? Exactamente, desde yo mismo no estaría yo aquí parado predicando. Ya hace rato hubiera muerto apedreado. Y también lo que hace referencia a esta muerte apedreado, sencillamente es que es de las muertes más humillantes que hay. Primero, no porque lo apedreen, sino que porque la humillación que hay acá es cómo queda el cuerpo o cómo dejan a esta persona muerta. Porque una persona que muere de esta manera no la entierran. Y lo peor y lo más humillante que puede haber es eso. Que no lo entierren y lo dejen a la deriva. Por eso es algo humillante. Y tenemos que tener en cuenta que esto es un pecado, el no obedecer a nuestros padres es un pecado que Dios todo el tiempo lo condena, lo maldice. No es que no, que ahora porque ya el tiempo ha cambiado y entonces las leyes han cambiado, entonces Dios también ha cambiado y mira esto de manera diferente. Entonces ya Dios es un poco más flexible con los hijos, entonces también Dios es más flexible de que los hijos puedan hacer algunas cosas. No, es exactamente lo mismo. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento y es el Dios que nosotros conocemos ahora. Él no va a cambiar. Ese mismo carácter que tenía para los hijos en el tiempo del Antiguo Testamento lo tiene para los hijos en el Nuevo Testamento y lo tiene para los hijos ahora. Él no va a cambiar. Él no cambia porque el mundo cambia. Y eso hay que tenerlo nosotros presente. Dios siempre va a permanecer fiel al principio de la sola Escritura. Él permanece fiel siempre a su palabra. Él no va a cambiar.
Y muchas veces, tanto nosotros como hijos, como los padres, entran en este rol. Porque comienzan a decir, no, pero es que ya como el mundo ha cambiado, entonces podemos hacer esto con los hijos, podemos dejarle esto a los hijos, ¿sí? Podemos permitir que nuestros hijos hagan esto, no es ningún problema. Y comienzan también los padres a moldearse al mundo. Y este es un error gravísimo que hay. Porque enseñan primero a los hijos también a moldearse al mundo, porque ellos se están amoldeando al mundo. Claro, nosotros tenemos un dicho que dice que nosotros tenemos que estar actualizando de las cosas del mundo. Tenemos que estarnos actualizando en todo. Porque si no, pues nos quedamos atrás, ¿cierto? Pero con la Escritura no necesita ser actualizada. La Escritura es la misma ayer, hoy y siempre. Ella no necesita una actualización, no necesita una modificación, no necesita de que nosotros estemos revisando, no, es que está la Reina Valera 1960, entonces salió esta nueva actualización del 2000 y dice, se le añadieron cosas diferentes porque las leyes cambiaron y salió esta nueva actualización en el 2020, entonces esta del 2020 se le añadieron unas nuevas cosas porque pues ya se ha permitido nuevas cosas en el mundo. De ninguna manera. Lo único que cambia en la Escritura y lo que pasa con estas son versiones diferentes. Son maneras en las cuales se pueden explicar un poco más el lenguaje escritural para aquellos, porque pues la 1960, la Reina Valera, pues es un lenguaje, se podría decir un poco antiguo, en el cual pues viene vocabularios que para nosotros, tanto para mí, me es un poco complicado entenderlo. Por eso pues Dios le ha dado sabiduría también a estas personas para que puedan coger estas versiones y las puedan traducir a un lenguaje en que todos los podamos entender. Es lo único que se hace. Pero no se le añade ni se le quita. Partiendo de esto, de que el mundo no se actualiza, de que la Escritura no se actualiza, de que Dios no se actualiza al mundo, tenemos que tener en cuenta de que el pecado siempre va a ser el mismo. Y Dios condena el pecado de la misma manera. Dios tiene el mismo carácter para el pecado de la misma manera. Eso no va a cambiar. Vamos a ver qué tan grave es este pecado de la desobediencia a los padres y para ello vamos a ir a Romanos capítulo 1 versículo 28. ¿Con qué lo une el apóstol Pablo? ¿Con qué lo mezcla el apóstol Pablo este pecado de la desobediencia? Dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversión, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, distinciones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles y despiadados. 1 del 28 al 31. Entonces, ¿con qué lo está uniendo el apóstol Pablo con esto? ¿Será que esta desobediencia hacia los padres es algo diferente? Es un pecado que de pronto es como es un pecado, no es un pecado, sino que es un pecadito, entonces Dios los toma en cuenta así en diminutivito, para que sea chiquitico. Entonces, esto, lo que estamos viendo nosotros acá, es que el apóstol Pablo lo que está haciendo sencillamente es ¿qué? Es demostrar de que este pecado de la desobediencia a los padres es igual de perverso que todos los demás. ¿Ya? Es igual de perverso a todos los demás. ¿Sí? No es un pecado diferente, no es un juicio diferente, sino que es lo mismo para todos, tanto para los que son ambiciosos, los que son desleales, los que son mentirosos, todo es lo mismo y por eso el apóstol Pablo lo incluye acá. Y vemos que, bueno, el contexto general de este capítulo 1
lo que está haciendo referencia sencillamente es de que Dios los dejó en que se perdieran en su propia humanidad, perdón. Los dejó que se perdieran en su humanidad. ¿Y qué pasó con el pueblo? Pues sencillamente comenzaron a hacer esto, a hacer lo que hay en su humanidad. Este pecado de la desobediencia es igual de grave a todos los demás mencionados. Por eso el apóstol Pablo lo incluye. Bueno, mi versión dice que se rebelan contra los padres. Se rebelan contra los padres. Y eso lo vemos muchas veces porque hay casas, hay hogares en los cuales los hijos no quieren obedecer a sus padres y se quieren imponer encima de sus padres. Se quieren imponer encima de sus padres como si ellos fueran su propia autoridad. Pero un hijo no tiene su propia autoridad. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que se case. Ahí ya pasa así el hijo a tomar su rol como esposo y tener la autoridad ¿en qué? En su hogar. Esta es la gran diferencia. Y lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Que la desobediencia a los padres es un pecado igual que todos los demás. Aunque de pronto sea una desobediencia pequeña, aunque de pronto desobedeció en algo pequeño, igual, ¿eso qué es? Es obediencia. Recordemos que para la Escritura y para Dios no hay un punto intermedio. Para Dios es sí o es no. O somos o no somos. Y por más pequeño que nosotros digamos que sea nuestro pecado, ¿qué es? Es pecado. Y vamos a ser juzgados por ello. Y vamos a pagar por ello. Así como se dice hoy en día, así se diga una mentirita piadosa. Aún así, esa mentirita piadosa, ¿qué es? Pues es una mentira. ¿Y qué es? Es un pecado. Y usted va a pagar por ello. Va a pagar por ello. Todos los pecados, sencillamente, vamos a pagar por ellos. No importa el que sea, siempre vamos a pagar por los pecados. No nos vamos a librar de eso. Vamos a rendir cuenta a Dios por ello. Vamos a ir a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán fantasiosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios, aparentando ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Con esa gente usted ni se junte. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué vemos? Bueno, en el rol que estoy manejando como hijo, aquí ¿qué se menciona también? Se menciona también que la desobediencia a los padres, ¿cierto? ¿Con esto qué se está haciendo referencia? A que cada día será más común ver hijos que no obedezcan a sus padres. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque hace falta padres que se instruyan en la palabra de Dios para que sepan imponer la autoridad de la palabra de Dios a sus hijos. Porque si un padre pues no cree en Dios, no tiene conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo va a poder enseñar a su hijo? ¿Cómo va a poder instruir a su hijo? No lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Porque ¿qué va a poder enseñar algo que no conoce? ¿Qué va a poder enseñar de la palabra de Dios si no la conoce? Es imposible. Claro, la labor de un hijo y el rol del hijo solamente tiene un solo punto, que es obedecer.
no es más. La labor de un padre es un poco más extensa porque ya tiene más labores diferentes, más responsabilidades diferentes. Debe cuidar de sus hijos, de su casa, de su esposa, y tiene dificultades aún mayores. Y aún así debe rendir para todos por igual. Un hijo, ¿qué es lo único que debe que hacer? ¿Qué es lo único que le pide Dios a un hijo? Obedezcan. Obedezcan a nuestros padres. Obedezcan a sus padres. ¿Por qué? Porque sencillamente eso es justo. Eso es justo. ¿Qué pasa con estos hijos que no obedecen a sus padres? Y esto entra aún para todos. Esto no es solamente estoy hablando para jóvenes que aún viven con sus padres, sino que también entra para personas que están casadas fuera del hogar de sus padres. ¿Cuál es la diferencia? Que aún así, aunque ya viva lejos del hogar de sus padres, lo deben honrar a sus padres. Deben honrar a sus padres. Claro, aquí entra ya un punto diferente y lo voy a tocar un poco más adelante, porque el hijo se podría decir que deja de obedecer a su padre en el momento que se casa. Ya ahí deja de obedecerlo y lo comienza a honrar. Honrar sí se debe hacer toda la vida, obedecer hasta que se casa. Y vamos a ver el porqué más adelante. Pero ahora vayamos a Proverbios capítulo 20, versículo 20. Este proverbio es para aquellos hijos sencillamente que nunca obedecieron a sus padres y que no obedecen a sus padres. ¿Qué dice? El que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en la más terrible oscuridad. Vemos que acá Salomón, Dios lo llenó de sabiduría para poder escribir esto, porque dice el que maldiga a su padre o a su madre, ¿cierto? No dice el que maldiga a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque si no habría una excusa, diciendo no, yo trato mal a mi papá, pero a mi mamá no, entonces esto no me cuenta, ¿sí? O yo trato mal a mi mamá y a mi papá no, entonces esto no se cumple, tampoco cuenta. Pero la Escritura nos dice eso. La Escritura lo que nos muestra es que el que maldiga a su padre o a su madre, a cualquiera de los dos, ¿qué va a pasar? Se le va a apagar la lámpara en medio de la más terrible oscuridad. Para hacer una alusión a esto, hagan de cuenta que ustedes están en una cueva, llevan un candelabro, llevan un candelabro, y que van en la mitad de la cueva, y en ese momento, ese candelabro, ¡pum!, se apaga. Y en ese momento en que se apaga, usted inmediatamente escucha un ruido por detrás. Escucha que sonó algo por allá atrás. Esto es algo terrorífico, ¿no? Algo de pronto que usted se asustaría. Pero así es la vida y va a ser la vida del hijo que maldiga a su padre o a su madre, que no obedezca a su padre o a su madre. Usted no sabe si en esa cueva va a haber un abismo más adelante, si usted va a dar el paso y va a caer, o si de pronto va a haber algo esperándolo al frente y que si usted da un paso lo matan. Usted no sabe qué hay, porque no tiene luz para poder ver. Y así es la vida de un hijo en cuanto maldice a su padre o a su madre. Esto de maldición no hace referencia solamente a que pues literalmente lo maldiga, sino que también hace referencia en el actuar del hijo, en el hacer del hijo, porque esto se debe reflejar en todo, en el hijo. Obediencia total a los padres, y si no lo obedecen van a pasar como esto. De pronto toda su vida obedeciendo a sus padres y que un momento a otro ¡pum!, lo dejó de obedecer. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar como esto. Va a estar usted en medio de la cueva caminando seguro con esta lámpara y de un momento a otro ¿qué va a pasar?
¡pum!, se la apaga. Porque bien nos dice acá que la lámpara se le apagará en medio de la más terrible oscuridad. Ya no menciona que ya la tiene apagada, sino que se le apagará. Usted puede estar lo más de tranquilo, lo más de confiado, pero todo depende de la obediencia hacia los padres. ¿Qué tan obediente, para los que son mayores, qué tan obedientes fueron ustedes cuando fueron hijos? Aún así, no fueran instruidos en Dios, ustedes debían ser obedientes. Debían que ser obedientes a sus padres. Este mandamiento y esta promesa es una promesa universal. No importa si usted como hijo no cree en Dios y sus padres no creen en Dios, ustedes deben obedecer a sus padres. Deben obedecerlos. ¿Por qué? Porque esto es justo y esto le agrada a Dios. Así sus padres hayan sido de lo peor, ustedes tuvieron que obedecer a sus padres. No hay excusa alguna, y vemos que en el transcurso de la escritura no hay una excusa en la cual diga, bueno, si los padres son así, entonces ustedes no lo obedezcan. ¿Qué dice la escritura? Obedezcan a sus padres. Hijos, obedezcan a sus padres. No importa cómo sean sus padres, ustedes deben obedecer siempre a sus padres. Siempre. Claro está, con la única excepción que hay en la escritura, que no se debe obedecer cuando mande algo en contra de la misma escritura. Es la única excepción, la única, se podría decir, excusa que se puede decir, que se puede sacar de la escritura para esto. Del resto, nosotros en todo debemos que obedecer a nuestros padres. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículo 17. Y aquí entramos en un punto diferente con los hijos. Dice: al que mira con desdén a su padre y rehúsa obedecer a su madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos y que se lo coman, ¿quiénes? Vivo los buitres. Que se lo coman vivo los buitres. El que mira con desdén. Y entra un punto diferente para los hijos. Claro, entra dentro de la misma obediencia, pero no se basa entonces solamente en obedecer, sino también que se debe obedecer con gozo, con alegría. Nosotros los hijos, específicamente también lo digo por mí, muchas veces cuando mis padres ordenaban algo, yo hacía malas caras y algo que hace referencia acá, como que, y uno siempre lo hace a esa espalda de los padres, porque cuando los padres lo miran uno dice, sí, y dan la espalda y uno, otra vez, no, pero ¿por qué? Y aunque vaya y lo haga, aunque usted ya obedezca, está incumpliendo en esta parte, porque está obedeciendo de mala gana. Y para Dios algo de mala gana no le sirve. Para Dios algo que se hace porque ya le toca, como porque, ya, no sirve. Para Dios la obediencia viene incluida con esta obediencia con gozo, con alegría, porque le nace hacerlo, porque sabe que esto le agrada a Dios. Porque una obediencia, porque le toca, no va a servir absolutamente de nada. Y así mismo va a ser para su futura generación. Para cuando ese hijo crezca, va a ser lo mismo para sus roles diferentes ya cuando crezca. Así mismo va a ser. ¿Por qué siempre estoy diciendo que así como es el hijo, va a ser después de viejo? Porque sencillamente nos menciona la escritura en un proverbio, dice, instruye al niño en su camino, ¿y qué va a pasar? Y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él.
Por eso digo que la instrucción hacia el hijo es lo más cuidadoso que se debe tener. Porque así sea el pecado más pequeño que se le enseñe, aun cuando él sea viejo, no se va a apartar de él. Porque así se instruyó. Y eso lo va a mantener. Por eso la Escritura manda siempre es a instruir a los hijos ¿en qué? En la palabra de Dios, en Dios. Para cuando sean viejos, pues ¿qué pase? Pues no se aparten de los caminos de Dios. Así de sencillo. Y si ustedes, padres, no han iniciado con esta labor, aún no es tarde para hacerlo. Si ustedes ven que sus hijos son desobedientes, si sus hijos no les hacen caso, pues ustedes padres tienen que comenzar a doblar más rodillas y orar a Dios para que les dé sabiduría y puedan instruir a ese muchacho. Claro está, también escrituralmente nos mencionan la corrección hacia el muchacho, la disciplina que se debe tener hacia el muchacho. La corrección bíblica, no la corrección de hoy en día, porque la corrección de los psicólogos de hoy en día es que si el hijo hace algo malo, se siente, hable con él calmadamente, le haga reflexionar en lo que él hizo, y entonces después de que lo haga reflexionar, entonces ya, lo pueda dejar seguir. Eso es lo que nos están enseñando hoy en día. Si ustedes bíblicamente me muestran un versículo en la cual la corrección hacia un hijo se base en esto, está bien. Y es aceptable. Pero bíblicamente y de toda forma que nos muestra la Escritura, la corrección hacia un hijo, ¿cómo debe ser? Corrigiéndolo con vara. Haciéndole ver lo que hizo mal. Corrigiéndolo. Dice la Escritura, unos cuantos azotes no lo van a matar. Y yo soy testigo de eso. Unos cuantos azotes no me mataron. Y aún así estoy aquí. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque me dio unos padres que supieron instruirme en Él. Y corregirme cuando era tiempo. Bien dice la Escritura que deben corregir a sus hijos cuando es tiempo. En el tiempo que es. Y muchas veces también los padres entran en el error de corregir, de que su hijo desobedece hoy y lo va corrigiendo 1, 2, 3 días después. ¿Ya eso para qué le sirve? ¿Se corrige en qué? En el momento. ¿Qué dice la Escritura que hace Dios con los hijos? Que Dios también nosotros nos corrige, como padre corrige a sus hijos, a los hijos que ama, ¿cierto? Y azota y disciplina a todo aquel que recibe por hijo, claro. Dios cuando ve que como que nos queremos desviar de su camino, ¿Él qué hace? Él no espera que nos desviemos, que estemos totalmente apartados y que ya estemos en la inmunda, sino que Él espera, Él lo que hace es que cuando comenzamos tantico como a medio torcernos, ¿Él qué hace? Nos dice, por ahí no es, vuelve otra vez. En el momento, en el hecho. Antes o después no va a servir absolutamente ya de nada. Los hijos deben obedecer a sus padres porque eso es justo, porque eso agrada a Dios. Y lo deben hacer con gozo, con alegría. ¿He añadido algo más aparte de la obediencia? Todo se basa en la obediencia. Todo se basa en la obediencia. Claro, me he metido un poco con el rol también de los padres, eso de pronto lo va a tomar el expositor Juan, pero estamos con los hijos. Trato de no salirme de los hijos. Porque sí, claro, yo todavía no soy padre. Estamos solamente con el rol de los hijos. Bien les decía que era la base fundamental de todos los demás roles, porque si usted no obedece a sus padres, nunca jamás en la vida va a obedecer a una autoridad. A ninguna otra autoridad usted la va a obedecer. No le importó nada lo que hicieron sus padres por ustedes, y no le importó nada el trabajo que hicieron sus padres, el esfuerzo que hacen sus padres, el sacrificio que hacen sus padres, no le va a importar nada la orden de alguien más.
Y es la base fundamental para todo. El rol que sigue, no el que sigue de exponer, no, sino que el rol que continúa después de ser hijo, es el rol de ser esposo. Y para eso se debe tener esta base del rol de hijo. Se debe tener esta base del rol de hijo. ¿Por qué? Porque debe ya obedecer a Dios y debe obedecer siempre a Dios, que es nuestra autoridad suprema. Ya después, cuando se case y tenga hijos, pues ya entonces su rol cambia y entra como ¿qué? Como padre. Claro está que ninguno de los otros roles se van a echar a la basura o son eliminados, no. Se le aumenta un nuevo rol, una nueva labor. No es que entonces ahora como soy padre me voy a dedicar más a mis hijos y mi esposa que espere. Eso es un error gravísimo y muchas veces en los hogares y en el mundo en la actualidad se denota esto. Que los padres prefieren dedicarle más tiempo a sus hijos que a su esposa. Y es un error gravísimo que hay. Porque Dios lo unió ¿con quién? Con su esposa. Y el hombre debe rendir todo el tiempo para todo. Por eso un hombre nace descansado y muere ¿cómo? Cansado. Porque esas 24 horas del día le debe servir para sustentar su hogar, instruir a sus hijos, estar pendiente de sus hijos y estar pendiente de su esposa, mirar qué le falta a su esposa, mirar qué tiene su esposa, los cuidados con su esposa, los cuidados con sus hijos, los cuidados con el hogar de su casa, qué le falta a la casa. Y para todo eso el hombre debe rendir. Y aún así también estar pendiente de la instrucción hacia Dios, tanto para la esposa como para los hijos, como para él mismo. Ninguna de estas labores se deja aparte. Ninguna. Toda viene incluida, todo en uno. Entonces, esta obediencia y el proverbio que acabamos de leer, 30:17, cuando miren con desdén, dice, al que mira con desdén a su padre y rehúsa obedecer a su madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos y que se lo coman vivo los buitres. Primero que todo, si vamos a la analogía de este pasaje, ¿cómo sería esta muerte? Es una muerte primero que todo trágica, ¿cierto? Dolorosa debería ser. Porque si usted estando vivo, digamos que usted está caminando por esta calle y de la nada vienen cuervos y le sacan los ojos, primero va a quedar usted en un dolor tremendo, ¿cierto? Y luego que usted estando vivo aún, sintiendo con los 5 sentidos, aunque sin ojos, pero sintiendo que vengan, dice aquí la escritura, que vengan buitres, ¿cierto? Y vengan y lo comiencen a picotear, a comérselo usted vivo. ¿Qué va a pasar? Pues va a ser aún el dolor mayor a esto. Esto hace referencia a qué tanto detesta Dios que los hijos no obedezcan a sus padres, que los hijos obedezcan pero sin gozo. Vuelvo y repito, donde esto pasara en la actualidad, donde este versículo fuera literal, yo también ya estaría muerto hace rato. Por pedacitos ya. Y esta es una muerte también humillante. Lo que hace referencia es que es una muerte humillante porque no lo van a enterrar en ningún momento. Usted se va a podrir por ahí, los huesos, lo que dejen los buitres. Y cuando se pudra, pues vienen los chulos que nosotros llamamos para que se lo terminen de comer. Pero va a ser una muerte por ahí, así, ya. Como si fuera un total desconocido. Como si usted no tuviera una familia de la cual se preocupara para que por lo menos lo enterrara. Por lo menos abriera un hueco y lo enterrara ahí. Por eso es una muerte humillante. Porque nadie, absolutamente nadie, lo va a reconocer a usted para que lo entierre. Usted va a morir solo. Y lo van a dejar podrirse ahí solo. Por esa necedad
por esa terquedad hacia los padres. Así de grave se debe notar este pecado de nosotros como hijos a los padres. No es un pecado cualquiera. No es un pecado suave. Me perdí de tiempo. No es un pecado suave. Es un pecado trágico, doloroso. Y es un pecado que Dios de igual manera condena. Vamos a agilizar un poco. Vayamos a Mateo capítulo 15, versículo del 3 al 6. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el hijo, bueno, como bien les decía, el hijo deja de obedecer a sus padres en el momento que se casa. ¿Por qué? Bien dice la escritura en Génesis capítulo 2, versículo 24, que nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? A su mujer. Claro, en esa instrucción que el padre le hace al hijo, debe instruirlo. ¿Para qué? Para que tenga la autoridad, tenga el juicio, el carácter, para que pueda organizar su hogar. Porque no me imagino un padre que cría un hijo y que cuando el hijo se case lo esté llamando: padre, es que me pasó esto, padre, no, es que no sé qué hacer, padre, no, es que no. Entonces la enseñanza que le hizo el padre al hijo no sirvió de nada y no fue una buena enseñanza. Porque el hijo debe tener total autoridad para poder resolver él, como ya autoridad de su hogar, todos los problemas. Claro está, no desprecio que los padres pueden dar consejo a los hijos. Pueden dar consejo a esos hijos que están casados, le pueden dar consejos. Pero no que los padres ya vengan a imponer la autoridad dentro del hogar de los hijos, ya estando casados. Eso tampoco es bíblico. Y lo peor que puede haber en un matrimonio es un tercero. Sea familiar, sea amigo, sea un conocido, lo peor que puede haber en un matrimonio es un tercero. Porque un matrimonio es para dos, ¿cierto? ¿Qué nos dice este pasaje? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué? ¿Y se unirá a quién? ¿A sus hijos? ¿Se unirá otra vez? ¿Seguirá con sus padres? No. ¿Se unirá con quién? Con su mujer. Ya son él y ella uno solos. Se podría decir, ya en ese momento los demás no importa. Usted radíquese en su hogar y comience a organizar ese hogar. Pero ahí me estoy metiendo ya en el rol como esposo y todavía no estoy para allá. Entonces, vayamos a Mateo capítulo 15, versículo del 3 al 6. Dice esta versión que me gustó un poco más clara. Dice: Jesús les dijo: ¿y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer sus propias costumbres? Porque Dios dijo: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. La persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir. Pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres: no puedo ayudarlos porque prometí darle a Dios lo que tengo, incluyendo mi dinero. ¿Qué está haciendo Cristo acá? Primero, pues entremos un poco en el contexto. Estaba hablando con ¿quiénes? Con los fariseos, ¿cierto? Teniendo conocimiento de Dios. Personas que tenían conocimiento de la palabra de Dios. Pero aún así, ¿qué estaban haciendo? Están invalidando la ley de Dios. Sencillamente estaban ellos sacándole provecho para ellos mismos y olvidándose del verdadero mandato de Dios. Estaban cumpliendo un mandato a medias, ¿cierto? Es lo que le está diciendo aquí Cristo. Le dice, porque, bueno, el que ustedes deben cuidar a sus padres, a su madre, no maltratarlo, porque el que lo haga, ¿qué va a pasar? Que muera irreversiblemente. O sea, que debe morir sí o sí. Pero ustedes también están pecando. ¿Por qué? Y aquí entra el otro punto. Ustedes durante la vida de casados deben honrar a sus padres en su manera de vivir, con su manera de actuar. Con su manera de actuar. Ahí deben honrar a sus padres. Deben honrarlos en esa manera, demostrando que están cumpliendo lo que ellos le enseñaron cuando estuvo en la casa. De esa manera se honra a los padres.
Se honra a los padres porque uno tiene conocimiento de ellos, sabiendo qué les gusta, qué no les gusta, qué les molesta. Y si uno hace, aún así estando casado, si ese hijo actúa en contra de eso que les gusta a los padres, no lo está honrando. De ninguna manera. En ninguna manera lo está honrando. Un ejemplo que puedo poner fue cuando mi padre cumplió los 50 años. Nosotros conocemos lo que le gusta a mi papá, el estilo de mi papá, el carácter de mi papá. Pues siendo hijo, pues lo debemos conocer, ¿cierto? El colmo que no. Y sabiendo esto, pues en esa celebración no íbamos a poner algo que a él sabemos que le disgusta. Sería ilógico que de pronto en esa celebración de música pusiéramos vallenato, pusiéramos un reggaetón, pusiéramos perreo, sabiendo que a mi papá no le gusta, ¿cierto? Y a eso es lo que yo voy. Si uno sabe que al padre no le gustan esas cosas, pues sencillamente no las debe hacer. ¿Por qué? Porque ahí, si aún así las hace, está desobedeciendo a sus padres y los está deshonrando. ¿Y qué dice la Escritura? Debe morir irreversiblemente. Usted sabe qué le gusta, qué no le gusta a su padre, pues hónrelo con eso, por lo menos. Hónrelo con eso. Sería el colmo de nosotros hubiéramos hecho eso, y creería yo que se hubiera enojado y con justa razón y nos hubiera corregido a nosotros por tal celebración. Porque ahí no estaríamos midiendo los gustos de él, sino que de pronto estaríamos midiendo nuestros propios gustos. Y no estaríamos honrándolo de ninguna manera. Ya eso es lo que yo voy. Ese es el honrar a los padres cuando están casados. Cuando están casados, cuando viven solos, cuando, son viudos, deben honrarlos de esa manera. De esa manera lo deben honrar. Ya saben lo que les gusta, pues háganlo. De esa misma manera es que nosotros honramos a nuestro Padre Celestial. Por eso Él nos dejó este libro santo. Para nosotros saber y conocer de Dios, saber qué le molesta a Dios, qué le disgusta a Dios, y así mismo nosotros poder hacer conforme a esta palabra de Dios. Si nosotros sabemos que a Dios no le gusta que digamos mentiras, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Una mentira tan pequeña que de pronto es como, y que se le enseña a los hijos, que es cuando llamen al teléfono, y está sonando el teléfono y los padres le digan, vaya y conteste, pero si es para mí, dígale que no estoy, dígale que me fui, dígale que, cualquier cosa. ¿Eso qué es? Es una mentira. Y por más pequeña que se vea, se le está inculcando eso al niño. Y es mentira, sea la que sea. Lo que está haciendo referencia aquí en Mateo capítulo 15, versículos de 3 al 6, es que ya cuando sus padres no tengan la capacidad monetaria para poderse ellos sustentar, el hijo debe hacerlo. El hijo debe hacerlo. Porque bien sabemos que el padre y la madre van a llegar a un punto ya de viejos, en los cuales pues no van a tener cómo sustentarse ellos mismos. No van a poder ir a trabajar, no van a poder ir a hacer algunas cosas porque pues ya están viejos. Entonces ahí entra el hijo nuevamente a actuar como hijo para que así como sus padres lo cuidando estando en el niño, entonces el hijo los cuida a sus padres en esos momentos de vejez. Y ahí vuelve y actúa esta obediencia hacia Dios. Y vemos que acá lo que estaban haciendo los fariseos era poner de excusa a Dios, diciendo, no podemos ayudarlos, porque prometí darle a Dios lo que tengo, incluyendo mi dinero. Y también vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4 y el 8. Primero el versículo 4. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4. Dice, 5:4. Pero si una viuda
tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero ¿a qué? A cumplir sus obligaciones con su propia familia, con su propia familia, y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Sí. Que correspondan y se apropien de esto de sus padres. ¿Sí? Veíamos nosotros hace unos domingos que veíamos el rol de las viudas, ¿cierto? Cómo son las viudas en las iglesias. Veíamos, porque lo tomó Felipe, esto de las viudas, ¿sí? Cómo se deben tratar a las viudas. Pero vemos que acá entran las viudas que tienen hijos. Las viudas que tienen hijos. Y las viudas con nietos. Entra una generación más, ¿cierto? Estas viudas y estos hijos lo que deben hacer, sencillamente, ¿qué es? Sustentar a esa viuda. Sustentar a esa viuda. Eso es lo que debe hacer un hijo. Cuando ve que su madre es soltera, ¿sí? Es viuda, el hijo ya debe cumplir ¿con qué? Con cumplir con las necesidades del hogar, con suplir las necesidades del hogar. Es lo que nos está diciendo acá. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero ¿a qué? A cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y a sus abuelos, porque eso agrada al Señor. O sea que los hijos o los nietos deben sustentar a esa viuda, o bueno, al viudo, a cualquiera de los dos. Debe aprender esto primero. No es que le deje toda la carga solamente a la madre o solamente al padre, sino que el hijo debe aprender también primero a proveer para su casa, a suplir en su casa, a ayudar en su casa. Y esto no hace referencia solamente en ayudar a las labores de la casa, sino también ayudar también monetariamente si se puede en la casa. Claro está, solamente en el contexto, siempre y cuando sean viudos. Y también en el contexto, siempre y cuando ya los padres sean viejos y no puedan sustentarse ellos mismos. Entran en estos dos puntos. Esta labor de los hijos. Todo el tiempo se debe sustentar. Porque así como los padres tuvieron la delicadeza de cuidar a los hijos estando niños, así los hijos deben tener la delicadeza de cuidar a sus padres estando ellos viejos y sustentarlos. No hay excusa alguna para poder quitar esto. Y por eso es que en Mateo Jesús les está diciendo que lo que están haciendo es una excusa. Porque el hijo debe suplir y debe alcanzar para también suplir para sus padres y suplir para Dios. Dar el diezmo a Dios y también ayudar a sus padres. Porque lo que estaban diciendo aquí es que no, es que lo que yo tengo es para el diezmo. Y perdónenme, pero es que no me alcanzó para ustedes. Para una próxima, cuando me quede. No. Ustedes, como hijos, deben sustentarlos. Y le debe alcanzar para todo. No hay excusa alguna. No hay excusa alguna para no hacerlo. Ahora sí, vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 4. Y tengamos también de una vez listo lo que es Colosenses capítulo 3, versículo 21. Efesios 6:4 dice: y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y Colosenses 3:21 que nos está diciendo: padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Bueno, y aquí entramos en entrando un poco en este contexto que de pronto lo tomará el padre, el rol del padre, en esta instrucción que se le dará al hijo, ¿sí? Hacer enojar a su hijo, no es que usted sabe que de pronto le dice, hágame esto, y el hijo se enoja, entonces no lo vuelve a hacer. No, de ninguna manera. Lo que hace referencia a no hacer enojar a su hijo
pues sencillamente pues no hacerlo enojar, pero no de la manera en que lo corrija, sino de la manera en cómo lo trata, ¿sí? La primera manera en que se puede hacer enojar a un hijo es que haya favoritismo dentro de la misma casa. Y eso lo podemos ver en un ejemplo palpable, en el ejemplo de José, ¿cierto? Jacob. Jacob tenía a su hijo favorito y por eso los demás hijos, ¿qué pasó? Se enojaron, se pusieron bravísimos. ¿Y qué pasó? Pues terminando haciendo lo que terminaron haciendo. Ya conocemos la historia de José. Eso es lo peor. Y lo otro que hace enojar a sus hijos es que sencillamente se corrija a un hijo en público. Y es lo peor que puede hacer un padre. Comenzar de pronto en una reunión familiar, en una cena familiar, y que comience la madre o el padre comience a decirle al hijo, no, pero es que mire, usted debe ser esto, usted, porque en la casa usted no me hace esto, y es que usted es una porquería, mire, ¿por qué no es él? Y esto también lo otro que hace enojar a un hijo es que lo compare. La comparación. Cada uno tiene una esencia única, y los padres lo deben entender. Yo no soy como mi hermano no es como yo, cada uno tenemos totalmente diferente carácter, diferentes actitudes a las diferentes situaciones. Eso lo deben entender los padres. Y los padres deben pedir sabiduría para poder manejar ambos caracteres de los hijos. E instruirlos disciplina e instrucción hacia Dios. A un padre, a un esposo, ¿no le gustaría que en medio de una reunión familiar comenzara la esposa a decirle, no, pero es que mire, es que usted no lava los calzoncillos, usted no hace esto en la casa, usted me trata mal, usted me pega en la casa, en medio de toda la cena familiar? ¿A usted no le gustaría que su esposa hiciera eso en una reunión familiar? Y sería lo peor, sería hasta humillante. Lo mismo pasa con el hijo. Lo peor que puede hacer un padre es corregirlo en público. La corrección en donde se debe dar, en casa. Corregirse en casa, corregirse en el hogar, darle la corrección y lo que se merece en su casa. Ya en público, y bien dice, las cosas de la casa se quedan ¿en dónde? En la casa, en el hogar. Los problemas de la pareja se quedan ¿qué? En la pareja, en el hogar. No deben salir para ningún otro lado, ni siquiera para sus padres, como esposos, ¿no? Porque si ustedes llegan con un problema de que pasa en pareja, se lo llegan a comentar a sus padres, ya sus padres va a comenzar, si es el hijo, va a comenzar a odiar a su esposa, va a comenzar a coger ese fastidio. Y de igual manera también si la esposa comenta a sus padres de que el esposo es malo y que la comienza a tratar mal, pues ya esos padres van a comenzar a mirar mal al hijo, a su esposo. Y entonces, de esta manera, entonces van a comenzar a este odio. Y aunque ustedes arreglen los problemas en un día, en 2 días, arreglen este problema, los padres van a seguir con esto mismo. Ellos no van a cambiar esa mentalidad. Ellos van a seguir, no, pero es que él es una porquería, no, pero es que ella es una porquería. Ellos no lo van a cambiar, aunque ya lo vean ustedes felices, ellos van a seguir igual. Por eso los problemas de la casa se quedan en la casa. Los problemas de los hijos se arreglan en la casa, no en público, no de manera pública. Todo es en el hogar. Por eso todo hace referencia y todo este contexto, lo que cierra Pablo es que todo se hace es en la familia. La familia, pues clara está, constituye, pues, humanamente hablando, constituye de los tíos, padres, abuelos, primos, ¿sí? Todo lo demás. Pero lo que hace referencia al hogar, a la familia en este pedazo, es lo que constituye el hogar, lo que hay dentro de la casa. Padre e hijos, muy bien. No más. Lo demás no interesa. La demás familia no le interesa absolutamente nada de lo que pasa en la casa. ¿Sí? Para terminar, vamos a ir concluyendo. Es que la obediencia como tal es la base fundamental de todo. Nosotros debemos obedecer a Dios todo el tiempo, ¿cierto? Como hijos. Porque somos hijos de Dios, debemos que obedecer a Dios. De esta manera estamos obedeciendo prácticamente lo que pues está la temática del día de hoy. Que es que para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ahí se está evidenciando, en la obediencia. El rol de hijos es el más largo, el más extenso, y se deja de cumplir hasta el momento en que sus padres fallecen. Ahí ya termina. Claro está, bueno, se dice que se debe honrar la memoria de su padre, pero menciona un versículo en que se diga esto. Sus padres se deben honrar ¿en qué? En vida. Ya después de muertos, ¿ya para qué sirve? Bien dice la Escritura, una vez muertos, ¿qué va a pasar? Pues ya muerto se quedó, no va a pasar nada más.
Y se debe honrar al padre en vida, no la memoria de mi padre, no la memoria de mi abuelo, eso no va a servir de nada. Ya lo que sirve es que usted siga obedeciendo sencillamente pues esa instrucción que se le dejó a usted desde pequeño, que le dejó su padre. Y es un mandamiento, es una promesa que Dios da, que si usted ha sido instruido desde pequeño, pues usted aun cuando sea viejo no se va a apartar de él. Aún así, cuando sus padres mueran, ustedes no se van a apartar de él. Pero saquemos eso de la cabeza, que es un error decir que debemos que honrar la memoria de un padre. Eso es algo erróneo. Ya después de muerto no sirve absolutamente nada. Por eso, mientras estamos vivos, aún hay esperanza. Eclesiastés 9:4. Mientras nosotros estamos vivos, aún hay esperanza. Padres, mientras sus hijos están vivos, aún hay esperanza de poderlos instruir, de poderlos corregir, instruir en la disciplina del Señor. Otra cosa que hace enojar a sus hijos, sencillamente, es que no los instruya en la disciplina y corrección del Señor. Eso nos está diciendo Efesios 6:4. Si no, instruyalos en la disciplina y corrección del Señor. Si ustedes no lo instruyen en esto, pues van a tener unos hijos todo el tiempo mal geniados. Así de sencillo. Entonces, este rol como hijos es la base fundamental de todo. Obedezcan sí o sí, siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios. Proverbios 3, del 1 al 2. Vamos rápidamente allá. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y le traerán prosperidad. Los hijos siempre, estas enseñanzas que dan los padres, deben guardarlas. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia de un padre a un hijo. ¿Por qué? Porque pues sencillamente un padre ya tiene la experiencia que ha vivido toda su vida y la cual pues quiere que no se repita en sus hijos. Y es lo que nosotros como hijos debemos entender. Un padre cuando dice no a algo es para que el hijo no caiga en lo mismo que él cayó de pronto. Y quiere sacarlo de ese peligro, quiere evitarle este peligro. Y muchas veces nosotros como hijos, cuando nuestros padres nos dicen no, ¿qué pasa? Nosotros nos enojamos y son los peores padres del mundo, es que no me quieren, es que no me aman, pero no entendemos que lo que ellos hacen, lo hacen por amor, para cuidarnos a nosotros, para cuidarnos a cada uno de nosotros como hijos. No, ya voy a terminar. Esto es esta obediencia que se le debe dar a los padres. Guardar los mandamientos de los padres es guardar toda aquella corrección, todo aquello consejo que los padres nos dan a nosotros. Por eso menciona también un proverbio que no debemos despreciar la corrección del padre ni la disciplina de la madre. Ambos por igual, ambos por igual. Si un padre corrige, la madre debe corregir. Si una madre corrige, el padre debe corregir. Pero eso en un lugar que si el padre corrige, bueno, ya él lo corrigió, ya él verá. No, eso es algo ilógico. Y acá en mi casa tenía ese ejemplo palpable. Porque si mi padre me corregía, mi madre me corregía. O si mi madre me corregía, yo no podía ir a mi papá y decir, papá, mi mamá me pegó, porque él también me pegaba. Ambos por igual, porque si no, si comienza a haber ese desnivel, pues va a haber una falta de autoridad en el hogar. Y no se va a ver la autoridad en el hogar como padres, como esa sola carne que son. Recuerden que cuando son padres son una sola carne, unos solos. Deben tenerlo en mente. Hijos, obedecer en todo a vuestros padres porque esto es justo. Es el primer mandamiento con promesa. Esto le agrada a Dios. Es la base fundamental de todo. Obedecer. Obedecer a sus padres. No me salí nada más de la obediencia. Los hijos no entienden muchas veces que los padres lo que hacen, lo hacen por amor. Y lo vienen a entender ya es con el tiempo. Yo muchas veces no entendía por qué mis padres hacían ciertas cosas conmigo, pero ahora que he tenido un poco conocimiento de la palabra de Dios, me doy cuenta que lo que ellos hacen, lo hacen por amor. No por fastidiarme, no por molestarme, sino que lo hacen por amor. Por amor al hijo. Y eso se debe tener en cuenta, que un hijo
debe tener en cuenta que lo que hacen sus padres es por amor. Aún así, aunque usted lo vea malo, aunque usted lo vea perverso, Dios está utilizando a sus padres para que no se desvíe, para que no se aparte. No vaya a ser que ya llegue un momento en que sea muy tarde usted poder comprender esto. Que ya cuando usted se vea que no tiene otra salida, comprenda, pero mi padre me dijo esta vez esta cosa, me dio este consejo y yo desobediente pensaba que lo hacía por molestar, pero mire, aquí estoy pagando esa consecuencia. No espere a que le halle la contraparte al consejo que le dio su padre para ahí sí escucharlo, para ahí sí recordarlo. Hágalo por obediencia, pero obedezca con gozo, con alegría, porque sabemos que esto le agrada a Dios. Y así nosotros evidenciamos como hijos que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay más como hijo. Obediencia absoluta a nuestros padres. Es más, ni siquiera preguntar el por qué. Claro está que en algún momento los padres pueden decirle, bueno, no debe hacer esto porque pues le va a pasar esto y le pueden dar una explicación. Pero si el hijo no entiende, los padres no tienen más derecho de poder disminuzarle las cosas. Si un padre da la orden, se debe sí o sí hacer. Las explicaciones sobran. Los hijos deben entender que los padres lo que dicen se debe hacer, siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios. Es la única excepción. Pero si todo va conforme a lo que dice la Escritura, pues los hijos, ¿qué deben hacer? Obedezcan. ¿Es algo difícil obedecer? ¿Es algo difícil, aun cuando están viejos, honrar a sus padres? Hay un dicho que dice que un padre puede sustentar a 10 hijos, pero ya 10 hijos no alcanza para sustentar a un padre. Y muchas veces los hijos se olvidan de los padres. La labor de un hijo no es irlo a encerrar en un ancianato, no es irlo a encerrar en un asilo porque no le queda tiempo, no. El hijo debe sacar tiempo, cuando ya está viejo su padre, de cuidarlo todo el tiempo, de estar pendiente de él, hasta el lecho de su muerte. Así honra a su padre. No lo va a honrar dejándolo por allá solo, de ninguna manera. Hijos, todos somos hijos, por eso es en general, hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo, esto le agrada al Señor, es el primer mandamiento como promesa. Y hijos, honren a su padre y a su madre. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, en la mañana de hoy, por eso, Padre, por tenernos, Dios, aquí reunidos, Padre Celestial, para ir aprendiendo un poco más de ti, por eso, Padre. Este rol como hijos, Dios, danos sabiduría, Padre Celestial, para poder entender tu palabra, poderla comprender, Dios. Por eso, Padre, por eso, Dios, guarda a los siguientes expositores, Padre Celestial, y permita, Dios, que sean hablando conforme a tu misma palabra, Padre. Te lo pido por eso, Dios. Guárdanos, protéjanos y cuídanos, Padre. Te alabamos y te decimos grandemente, Dios. Amén. Busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Era que la pararan. Día y noche yo tengo sed de ti y solo